Bien, vamos a hacer un recuerdo rápido de lo que hemos hablado en la primera instancia sobre el manejo del paciente politomatizado. Hemos dicho que un paciente politomatizado es un paciente grave, que una de las lesiones varias que tiene una puede ocasionar la muerte. Entonces el médico debe actuar en forma de prioridades, tratando de identificar de forma ordenada cuál es el primer paso a seguir, cuál es el segundo y cuál es el tercero. Por lo tanto, dentro de la normativa del protocolo actual de estos pacientes se habla de un neumotécnico A, B, C, D, E. Pero últimamente en la fase prehospitalaria, antes de la A, han incluido una X. Esta X significa el control de las hemorragias masivas de un paciente, ya que muchos pacientes llegan bastante desesperados, en la cual ya prácticamente están moribundos a la entrada del hospital. Eso entonces vamos a fijar en la fase prehospitalaria la X antes de la A. Que la A, hemos dicho que la A tiene que tener una vía aérea libre, abierta, pero la A tiene un complemento que es el control de la columna, especialmente la columna cervical, que es la más frágil, la más débil de todas las vértebras. Bien, entonces tenemos que controlar la vía aérea con control de la columna. La B significa que el paciente tenga buena ventilación, para que de esta manera el aire pueda entrar, hacer la hematosis, hacer intercambio y poder seguir el curso fisiológico de la respiración. Bien, antes de pasar a la siguiente letra, tenemos que descartar que tenga un problema esa letra. En este caso, si tiene, por ejemplo, un neumotórax hipertensivo que está afectando la ventilación, tenemos que descubrirla y tratarla poniéndole una toracocentesis, por ejemplo. Y así por delante vamos a pasar a la siguiente letra. La siguiente letra es la C, circulación. Y en esta parte vamos a ver pacientes seguramente con signos de shock, lo más frecuente es hipovolémico, y un paciente pálido, sudoroso, tenemos que ponerle vías periféricas y tratar de hacer compresiones en cualquier vía sangrante periférica. La D significa déficit neurológico, en la cual vamos a valorar en ese paciente algún tipo de alteraciones de la parte neurológica, y por lo tanto se va a aplicar la escala de toma de Glasgow y se va a aplicar también identificar la pupila, para que de esta manera tengamos ya por lo menos algún paso adelante para investigar la parte neurológica. Y la E significa exposición. En esta revisión primaria, que identifica lesiones que matan inmediatamente, hemos ya por lo menos avanzado en identificando y tratando o estabilizando el paciente. Esta revisión primaria tiene un apoyo laboratorial, lo básico, una radiografía básica, columna cervical lateral, tórax y pelvis, para poder tener idea dónde está posiblemente la sangre fuera de los vasos. Eso ayuda. Y también se tiene el ecofaz para investigar lesiones internas del abdomen. Bien, una vez hemos hecho todo esto, vamos a pasar a la revisión secundaria. ¿Qué es la revisión secundaria? El objetivo es identificar lesiones que maten también al paciente, pero no en forma inmediata, sino en forma inmediata, más allá. Entonces, para esto se emplea un examen clínico completo, utilizando las herramientas de la radiología, inspección, palpación, percusión, ocultación por regiones: cabeza, la parte del cuello, tórax, abdomen, miembros inferiores, superiores, etc. Y también identificar la parte posterior haciendo un movimiento en bloque para ver la parte posterior. En esta revisión secundaria ya podemos utilizar nosotros otro tipo de apoyo, en la cual vamos a utilizar la tomografía, otros estudios contrastados, etcétera, porque ya el paciente está estable. Entonces, en esta revisión secundaria se deben colocar las sondas nasogástricas y sonda vesical también como apoyo. Pero todo en medicina tiene su contraindicación. Por ejemplo, la sonda nasogástrica, en vez de colocarla por la vía nasal y estómago, si hay problemas en la parte de la cara, fractura,
de los huesos propios, se va a colocar la sonda por la vía orogástrica. De esta manera ya tenemos un lugar más seguro. La parte de la sonda vesical, lo mismo. Si hay daño o hay fracturas pélvicas, tenemos que pensar nosotros en descartar el problema de alguna lesión de la uretra, y por lo tanto vamos a utilizar muchas veces un control, utilizando una sondita y colocando un líquido contrastado para ver si está viable o no está viable la uretra. Si está comprometida, se debe hacer una talla vesical. ¿Qué es la talla vesical? La talla vesical es una apertura de la vejiga por la zona hipogástrica por punción o por la parte de una pequeña cirugía para colocar un drenaje de la vejiga hacia el exterior por esta zona. Eso es de forma general. Y de esta manera el paciente ya se va a completar con otros estudios. Eso es un resumen de cómo se debe manejar. Muy bien. Ahora vamos a ver nosotros el manejo de la vía aérea de un paciente politraumatizado. Entonces, la vía aérea de un paciente politraumatizado es muy importante. ¿Cuál es el objetivo? Es justamente constatar que la existencia de una vía aérea esté libre, que no haya obstáculos, y mantenerla en ese estado. Otro objetivo es proteger a una vía aérea amenazada, es decir, un paciente que tiene una quemadura facial, por ejemplo, muchas veces aspira a vapores calientes y en el siguiente minuto o hora comienza a haber un edema. Entonces tenemos que adelantarnos porque esa vía aérea está amenazada, porque en los siguientes minutos puede haber un edema de la mucosa oral y no vamos a ver nada si queremos intubar posteriormente. Y tenemos que tener una vía aérea segura si no se presenta esa condición. Es decir, una vía segura es cuando vamos a colocar nosotros un tubo dentro de la tráquea. Eso ya lo vamos a hacer por una intubación, por ejemplo, colocar un tubo que vaya hasta la luz de la tráquea. En esos son los objetivos que vamos a ver. ¿Qué diferencia hay una vía aérea en la emergencia versus una vía aérea de un paciente que va a ser sometido a una cirugía de anestesia general mañana? Ustedes saben que el médico anestesiólogo va a visitar una visita preanestésica en la cual le va a decir al paciente: no quiero que ingiera ningún tipo de alimento ni líquido a partir de tal hora. ¿Para qué? Para mantener justamente el estómago vacío cuando llegue el momento de hacer la intubación. En cambio, en la emergencia, pues los pacientes llegan después de haber ingerido bebidas alcohólicas, comida, etcétera, y van a llegar ya nomás a la emergencia sin preparación. Entonces, toda vía aérea de un paciente traumatizado es una vía aérea dificultosa. Muchas veces puede perjudicar todavía en un paciente que llega a la emergencia con traumatismo múltiple, va a presentar sangrado por fractura de la cavidad oral, de maxilar, etcétera, y puede tener también lesión de la tráquea. Entonces tenemos que pensar que un paciente llega a la emergencia traumatizado, va a ser una vía aérea complicada y tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan C. Para nosotros tener dificultades pasamos a otro plan para poder tener varias opciones. El riesgo siempre va a estar presente de un paciente que va a poder tener un vómito en ese momento y no va a complicar la vida porque va a haber una broncoaspiración. Entonces también otro tema es que tenemos que tener en mente que todo paciente, mientras no se demuestre lo contrario, esa columna cervical puede estar dañada y yo tengo que tener cuidado de no hacer movimientos que puedan perjudicar al paciente. ¿Qué significa esto? Que supongamos nosotros que el paciente tiene una fractura estable de la columna cervical y yo, sin tener cuidado, hago una hiperextensión para abrir la vía aérea
yo estoy provocando un segundo accidente en el paciente. Entonces, de entrada, mientras no me demuestre lo contrario, esa columna para mí está fracturada y yo tengo que tener cuidado del manejo para abrir y hacer los procedimientos de este paciente para la vía aérea. Acá está un listado de pacientes que han fallecido porque están relacionados con un mal manejo de la vía aérea. Acá tenemos, por ejemplo, una incapacidad de alguien de no reconocer que está obstruida la vía aérea. Entonces, es una de ellas. Otro, de no capacidad para establecer una vía aérea permeable, no tiene la técnica. Otro, que no reconoce que la vía aérea está colocada incorrectamente. ¿Por qué razón? Ustedes anatómicamente saben que por delante está la vía respiratoria y por detrás está la vía digestiva. 50% hay de chance de éxito y 50% de fracaso si yo le meto el tubo a ciega. Por ahí tuvo suerte o tuvo mala suerte, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa incapacidad, cuando tengamos nosotros la técnica de intubar a un paciente, tenemos que saber valorar si hemos hecho correctamente el procedimiento o no. Y para eso hay varias notas que nos van a favorecer. ¿Okay? Desacomodo una vía aérea establecida correctamente, pero en el transcurso del viaje para dejar al paciente a la clínica o hospital, ustedes saben que está intubado correctamente, pero en el manejo de la ambulancia se movió el paciente y el tubo puede salirse. Y yo no me doy cuenta. Por lo tanto, todo paciente que llega al hospital japonés, por ejemplo, de emergencia, intubado, obligadamente hay que identificar si está correctamente intubado o no, porque más de una vez ha llegado el paciente felizmente respirando por sí solo y el tubo estaba colocado en el esófago. Entonces eso también se ve. Y la otra, la incapacidad de reconocer la necesidad de ventilar al paciente. También hemos tenido pacientes que han llegado del norte en ambulancia y parece que el médico le dijo al interno, anda a acompañar al paciente. Entonces él no entendió bien, se vino adelante junto al chofer y el paciente estaba atrás con un tubo. Felizmente estaba respirando por sí solo, pero acompañar significa que yo debo estar con el paciente haciéndole la ventilación, pues acompañándolo, no acompañando al chofer, digamos. Entonces, esas cosas uno dice, pucha, ¿será verdad? Pero han sucedido por falta de una buena capacidad. ¿Qué causas son las principales que van a obstruir la vía aérea? Fíjense ustedes, aquí tenemos en negrilla la lengua. La lengua de un paciente que está entrando en estado de coma inconsciente es la primera causa de pacientes que van a obstruir la vía aérea, la entrada de aire. Y fíjense ustedes, digamos, en la práctica diaria vemos personas que en la noche roncan. ¿Por qué roncan? Porque están durmiendo boca arriba y llegado el momento de profundizar el sueño, la lengua se relaja y va a tener una vibración. Si yo a ese roncador le digo que cambie de postura y se vuelque, la lengua se va para un lado y va a mejorar el ruido, por lo menos. Para que se den cuenta que un paciente que está accidentado, está en estado de coma, la lengua prácticamente está obstruyendo la entrada y por lo tanto es el número uno, como ven. Después tenemos la sangre, por supuesto, el vómito, dientes o prótesis que salen, comida, edema, hemos dicho, de la quemadura, y también en los últimos tiempos se ha acrecentado, se ha aumentado el tema del bolo, el acullico, que los motoqueros están trabajando con su bolo y los accidentes son frecuentes y muchas veces ese tipo de bolo está provocando problemas. Entonces, son, digamos, diferentes formas que tenemos que sacarla cuanto antes para no perjudicar al paciente. Acá tenemos, fíjense, la imagen, paciente boca arriba, la lengua está prácticamente cerrando la entrada de aire de los pacientes. Esta obstrucción puede ser entonces brusca, insidiosa, parcial,
progresiva o recurrente. Entonces, ¿qué tipo de signos me van a mostrar un paciente que está con la vía aérea obstruida? No va a poder respirar, o va a estar una respiración ruidosa, va a estar agitado, va a estar en tiraje, los músculos accesorios están trabajando muy visiblemente. Por último, cianótico y el paciente con hipoxia. Un paciente con hipoxia, mala perfusión cerebral, se van a comportar como si estuvieran bajo cierto grado de alcoholismo, porque el tipo está descoordinado y está violento a veces en las emergencias por ese tema. Entonces, para nosotros tener una vía aérea abierta, libre, existen varios procedimientos. Fíjense ustedes, la parte de la posición de la persona es importante. Vamos a ver, existen también algunas maniobras manuales. Tenemos también unos mecanismos de algunos equipos o insumos. Y por último, en última instancia está la cirugía. Ustedes saben que hemos siempre pensado que la traqueostomía es un procedimiento final para tener una vía aérea segura, pero la traqueostomía, me adelanto a decir que es un procedimiento que debe estar en manos de un cirujano. En cambio, en la emergencia se ha visto que la parte quirúrgica, la cricotiroidotomía, está disponible para que el médico con cierta experiencia puede llevar a cabo sin problema. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la exposición más tarde. Aquí también, si ustedes, ya la postura va a facilitarnos bastante. Si le ponemos a una persona una almohadilla en la parte occipital, ya vamos a tener una mejor postura para que el operador pueda, detrás de la cabeza, tener una mejor observación de la calidad oral. Estos son los casos que nos llegan, fíjense ustedes, de entrada los paramédicos llegan con el paciente una tabla espinal para poder utilizar como inmovilizador de la columna, perfecto, los collarines cervicales también, pero una vez llega la emergencia, tengamos que retirar el collarín para hacer una buena observación, y las maniobras que tenemos que mantener al paciente en una postura neutra, es decir, sin flexión, sin extensión ni rotación, sino una postura, como ven acá en el cuadro, para mantener justamente la columna en una postura correcta. Acá tenemos entonces, para abrir la vía aérea, la vamos a abrir, y también tenemos que tener un buen aspirador en la emergencia, donde estemos trabajando, un buen aspirador, porque tenemos que aspirar vómitos, sangre muchas veces, y para el cuerpo extraño tenemos que tener una sonda tipo Yankauer o pinzas de Martín, que son las pinzas que utilizamos para retirar las gasitas para las curaciones, de esta manera poder facilitar la extracción. Entonces también existe la maniobra de subluxación mandibular o de elevación del mentón, vamos a ver enseguida, evitando siempre la parte del cuerpo. Acá tenemos, fíjense, los cuerpos extraños, el famoso artículo que ya dijimos. Esta es la elevación del mentón, paciente, el cúbito dorsal, elevar el mentón para que se abra la vía aérea, o la subluxación mandibular también es una forma correcta para abrir la vía. Aquí nuevamente, viendo la subluxación mandibular, en la cual vamos a hacer con que la mandíbula inferior haga ese movimiento para poder nosotros abrir la vía aérea sin provocar ningún tipo. Esto es lo que no se debe hacer, la hiperextensión o la postura del olfateo. Esto sí está permitido si un paciente llega a la emergencia y hay que intubar y no tiene antecedentes de trauma. Por supuesto, es más fácil hacer una hiperextensión o la postura del olfateo para que se abra la vía aérea y se separe la lengua de la cavidad oral. Acá tenemos ya algunos mecanismos, las cánulas, que son las cánulas orofaringes, las nasofaringes. Tenemos que pensar en intubar al paciente para tener una vía aérea segura, y otros elementos que vamos a ver como alternativas cuando no hay posibilidad de una intubación. Los paramédicos siempre tienen un material disponible para poder mantener la vía aérea, y no pudieron intubar, pero sí lo mantienen ventilándolo con unos equipos que vamos a ver también.
famosas cánulas orofaringeas y cánulas nasofaringeas. Primero, las cánulas orofaringeas son los famosos bajalenguas. Tienen forma de una S itálica, en la cual van a ver diferentes tamaños, pequeños, medianos, grandes, etc. Y tienen en la punta diferentes colores para tener en cuenta qué tipo de longitud tiene. Para colocar este tipo de cánulas, al paciente se tiene que colocar una cánula exactamente para este paciente. No puede ser una cánula pequeña ni una cánula grande, porque en vez de facilitar el problema lo vamos a complicar. Entonces tenemos que tomar en cuenta cosas prácticas. Por ejemplo, la longitud que vamos a utilizar para cada paciente es la siguiente. Desde la comisura de los labios, la distancia que hay al lóbulo de la oreja, para mí, por ejemplo, esta es la cánula que me deben colocar. Desde la comisura al lóbulo de la oreja. Entonces hay diferentes formas, tamaños para que yo pueda utilizar al paciente la cánula para su anatomía. Ahí tenemos, fíjense ustedes, la cánula que debe estar colocada adecuadamente. Esta es la forma como se debe colocar la concavidad hacia arriba y luego hago un giro de 180 grados para poder colocarla en su sitio para que justamente la lengua esté aplastada y tengamos nosotros esta cánula tiene un orificio como un túnel, por lo tanto ya de entrada tengo yo asegurada que yo puedo ventilarlo a través de esa cánula y la lengua no me va a perjudicar para nada. Entonces, como toda indicación en medicina, tenemos que tomar en cuenta algunas contraindicaciones. La contraindicación de utilizar esta cánula es que el paciente esté más o menos despierto. ¿Por qué razón? Porque a medida que va profundizándose el estado de coma, va perdiendo los reflejos. En este caso, el reflejo nauseoso va a desaparecer. Porque caso contrario es como si yo le dijera a ustedes, a ver, con su dedo índice métanse dentro de la boca y hagan a la úvula un movimiento de náusea y vómito y todo aquello, vamos a nosotros mismos a perjudicarnos porque el paciente posiblemente esté con el estómago lleno. Entonces, la indicación es usarlo si el paciente está profundamente dormido con el reflejo ya de náusea abolido. Entonces, eso vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, aquí tenemos una función con tubo de mayo porque es muy largo, entonces tenemos que usar nomás el adecuado. Y acá tenemos el otro tipo de cánulas, la cánula nasofaringea. Naso porque va a entrar por la nariz a la cercanía de la glotis. Este tubo se llama tubo de Robertazzi, en la cual tiene también diferentes diámetros y largura. Y acá también tenemos que tomar en cuenta la longitud. Acá el ideal es que vaya de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja. Entonces, eso es la obligación para utilizar esta cánula nasofaringea. ¿Y cómo debemos hacer? Tenemos que utilizar entonces la cánula ideal para el paciente, de largura y tamaño, la que mejor sirva para que penetre por la fosa nasal. Antes de introducirla tenemos que lubrificar con un gel con silocaína para que de esta manera pase con facilidad en la parte del orificio nasal, cualquiera de ellos, porque muchas veces hay pacientes que tienen desvío de tabique y por ahí va a ser más dificultoso una de ellos. Entonces utilizamos el mejor para poder colocar el tubo que va a ir por la vía nasal hasta la cercanía de la laringe. Acá tenemos la colocación, entonces, que va a ir a penetrar. Por lo tanto, también esto ayudaría para colocar obviamente una ventilación utilizando la parte de la laringe interna. Acá tenemos entonces otra vez las contraindicaciones. En la una, que esté el reflejo nauseoso presente. El paciente que está consciente no se debe colocar la cánula esa, y en la cánula otra cuando hay dificultad para penetrar
por desvío del tabique o que el paciente tenga fractura nasal o del macizo facial. Ya tenemos entonces, en resumidas cuentas, el enfoque de cómo vamos a proceder para tener una vía aérea. Tenemos las cánulas faringes, tanto la una como la otra. Tenemos que tener en cuenta que la mejor forma es tener una vía aérea segura, que es intubación endotraqueal. Esa es una intubación segura. Y también, en caso que falle, tenemos dispositivos supraglóticos, como por ejemplo la máscara laringe, que también la vamos a ver por ahí. Y la parte de cirugía está indicada ya en un plan mucho más inferior, si no tenemos las condiciones, tenemos que pasar de uno hasta el que podamos. Y la parte quirúrgica se enfoca entonces a la cricotiroidotomía, y esta puede ser por aguja, punción, o puede ser con una apertura con la lámina de bisturí. Eso se debe llevar a cabo. ¿Por qué razón? Más fácil que utilizar la traqueotomía, porque esta zona es una zona que no tiene mucha irrigación y lo pueden hacer fácilmente, están muy superficial. A ver, todo el mundo con su dedo índice identifique la manzana de Adán, que es el cartílago tiroideo, y por debajo hay una depresión. Esa es la membrana cricotiroidea, que es el lugar ideal donde se lleva a cabo la función. Tenemos la manzana de Adán, el cartílago tiroide, y por debajo tenemos una pequeña depresión, que es la membrana que debemos nosotros colocar la aguja o la bránula para poder nosotros tener una entrada de aire. Y esto lo vamos a ver también. O también puede ser abierta utilizando justamente material de limpieza, paño quirúrgico, y hacer anestesia en el lugar, hacer una apertura y todo aquello. Y la traqueotomía, que ya utiliza los anillos más inferiores, eso ya corresponde a manos del cirujano, porque esta zona inferior está pues bastante, está un poco difícil para uno que no es cirujano, porque está la tiroides y por ahí están los vasos, y hay que hacer dilución y retirada para poder entrar a un anillo y hacer una traqueostomía. ¿Qué ventaja tenemos nosotros si hacemos una intubación endotraqueal? Uno, que vamos nosotros a proteger entonces la vía aérea de la aspiración de material extraño. Es decir, si yo ya identifiqué la vía respiratoria, estoy separando, y aunque el paciente tuviera vómito y todo aquello, no me va a perjudicar porque está prácticamente el tubito separándolo de ese vómito. También vamos a tener una mejor facilitación en la ventilación y oxigenación. ¿Por qué razón? Porque si yo uso solamente de forma externa el famoso ambú y lo ventilo, todavía estoy ofreciendo aire en la cavidad oral, y ese aire se va a ir por la parte respiratoria, ¿sí? Y por la parte digestiva también. Entonces, ¿qué va a pasar? Como está yendo la ventilación por esas dos vías, seguramente va a haber una dilatación del estómago, porque se va a llenar de aire, y la ventilación va a ser un poco más difícil porque el diafragma no va a poder ventilar adecuadamente. También otra ventaja es que podemos, una vez intubado el paciente, a través de la intubación endotraqueal, podemos colocar nosotros suero para hacer una limpieza, y esa secreción que está muy seca podemos diluirla un poco y aspirar esa secreción, el moco que está dentro, provocando también un espacio de obstrucción. Entonces podemos hacer limpieza, como han visto en la terapia intensiva, la limpieza que hacen cada tiempo para poder limpiar y sacar las secreciones con aspiración. También otra ventaja, fíjense ustedes, si está un paciente intubado adecuadamente, endotraqueal, en caso de paro cardiorrespiratorio, hemos dicho que en emergencia tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan C. Si no tenemos vías donde colocar las drogas,
podemos utilizar las drogas por vía endotraqueal, diluyendo las drogas en doble dosis inclusive, para que la ventilación se difunda por la superficie alveolar. Entonces también es bastante útil obtener una alternativa para que las drogas adrenalina y todas aquellas puedan ir al torrente circulatorio y hacer su efecto. Entonces vamos a tener un paciente con mejores posibilidades de hacer un buen manejo. Siempre en la parte de cirugía, en la parte de medicina, tenemos siempre que el éxito no es 100%, y muchas veces hay ciertas complicaciones, por supuesto. Una de ellas es la rotura de diente, labio dañado por una mala técnica, y por lo tanto, cuando tengamos que hacer los procedimientos, tenemos que hacer lo más delicado posible, sin hacer mayores daños, y eso también podemos ver, ¿no? Luego tenemos también complicaciones en intubar erróneamente, intubar esófago y no la vía respiratoria. Pero cuando hagamos las técnicas de intubación, así también guías para saber si estamos yendo por buen camino, y hay unas alarmas que nos pueden dar. También hay otras complicaciones cuando tengamos que intubar la vía endotraqueal. El contacto de un cuerpo extraño, como va a ser el tubo que va a estar en contacto, se va a generar en este paciente unos estímulos, unos reflejos vagales que pueden dar arritmias, que pueden dar alteraciones de la presión arterial, puede haber esos problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que también pensar y evitar. Bien, de aquí para adelante vamos a hacer un repaso de los equipos que vamos a utilizar para hacer una buena intubación y buen uso de los materiales disponibles. Este es el famoso AMBU, que es un respirador manual, en la cual por el tiempo se ha quedado el nombre de AMBU, porque fue la primera marca que apareció en el comercio. Entonces, es lo mismo que la pasta dental. La primera pasta que yo recuerdo era la famosa marca Colinos, y muchas veces hemos escuchado cierta forma de hablar erróneamente. Anda a comprarme un Colino marca Colgate, por ejemplo, estamos hablando de incoherencias. Lo mismo pasa con el Ambú. A ver, buscarme un Ambú y el Ambú de marca Tacaoca, por ejemplo. ¿Tiene la puerta, por favor? Ya, este ventilador manual, ustedes lo van a conocer muy bien, tiene tres partes importantes. Por ejemplo, una de ellas es que tiene una máscara externa. Esta máscara externa tiene una forma piramidal, triangular, en la cual va a tener que caber en la parte nasal y bucal del paciente. Va a tener un rodete de goma para hacer compresión, y que cuando tengamos que ventilar, la ventilación esté herméticamente cerrada por la máscara externa, y que tengamos que hacerlo adecuadamente y que no haya fugas por los laterales. Otra parte del ventilador manual es justamente que aquí tenemos en la parte media, tenemos una válvula. Esta válvula va a dejar con que el aire entre al paciente y salga por esta válvula, porque no podemos tener un lugar de ventilar y donde sale, ¿no? Entonces por ahí es la salida. Después tenemos el balón inflable, que es pequeño, mediano, grande, dependiendo qué vamos a ventilar, porque tenemos que adecuarnos nosotros a la anatomía del paciente. No podemos nosotros ventilar a un paciente pediátrico con una válvula grandota, porque vamos a producir, en esta presión positiva, vamos a producir el barotrauma, que se llama, que es la lesión del parénquima pulmonar. Entonces tenemos que adaptarnos a cada paciente, y por lo tanto estos balones son pequeños, medianos y grandes. Bien, fuera de esto, tenemos que estos equipos, estas partes, son, digamos, desarticulables. Es decir, la máscara externa se puede abrir, y tenemos un orificio que es universal para todo tipo de tubos.
el tubo que vamos a colocar se va a adaptar exactamente a este orificio. Y por lo tanto, esto es de fábrica para todas las marcas, por supuesto. Bien, aparte de lo que hemos dicho, acá tenemos, fíjense ustedes, el rodete inflable para que sea herméticamente cerrado. Acá tenemos también, aparte de lo que hemos dicho, esta bolsa. Esta bolsa es una bolsa de reservorio de oxígeno. ¿Qué significa esto? Significa que, como ustedes saben, nosotros estamos ventilando todo el tiempo, si dan cuenta, y estamos sacando del aire el 21% que tiene el aire de oxígeno. En cambio, el 70 y tanto por ciento corresponde al nitrógeno que no participa en la ventilación. Entonces, nosotros tenemos que, esta bolsa de reservorio de oxígeno, tenemos que colocar una sondita que vaya a un tubo de oxígeno que pueda estar ofreciendo mayor porcentaje que le vamos a ofrecer al paciente. Entonces, si yo adapto este tipo de ventilación, enriquecimiento de oxígeno, yo le voy a ofrecer no 21% al paciente, sino le estoy ofreciendo tal vez un 40% de oxígeno o un 50% de oxígeno. ¿Y para qué me sirve? Si yo le estoy ofreciendo mayor cantidad de oxígeno, cuando tengamos que intubar al paciente voy a tener un periodo de apnea mucho más prolongado y yo pueda tener facilidad y tranquilidad de intubar al paciente. Entonces, esta es la bolsa de reservorio. Si la tengo bien, si no la tengo, no importa, yo le doy la ventilación básica nomás del medio ambiente. Entonces, eso es lo que se respecta al ventilador manual formado por estas partes, ¿no? Doctor, ¿y si el paciente tiene edema cerebral o...? Ya si el paciente tiene edema cerebral, una de las estrategias que se da es ofrecer mayor cantidad de oxígeno. Cuando hablemos del traumatismo del cráneo, los neurólogos, los neurocirujanos van a ver que va a haber un edema provocando un aumento de la presión intracraneal. Una de las armas que tengamos es hiperventilar al paciente, ofreciéndole mayor cantidad de oxígeno. ¿Para qué? Para que ese oxígeno vaya a perfundir esa área que está dañada con edema y pueda haber rápidamente una disminución. Esa es una de varias estrategias. Otra es la postura de la cabeza, que tenga una postura elevada de 30 grados para que haya un mejor drenaje. Es otra de las segundas. Y otra sería ya el uso de soluciones cristaloides hipertónicas para que absorba ese edema. ¿Qué es el edema? Es la colección de líquidos. Y ese edema va a ser absorbido si yo doy al paciente una solución hipertónica o manitol también que se utiliza. Pero el oxígeno, ya, a un paciente que está con un edema en la parte superior, el oxígeno pues, es una de las armas necesarias. ¿Está claro? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Por qué me dice el oxígeno es perjudicial? Nuestro doctor de práctica me ha dicho de que si el CO2 está muy, el CO2 se lo tiene que manejar mal, porque si está muy bajo va a causar constricción, si está muy elevado lo dilata. Ya, pero a ver, ¿por qué el cerebro es el tejido más lábil que existe de todo si no tenemos una oferta de oxígeno, que es lo que debe tener todo tejido? Entonces, justamente, el problema está de que ese tejido va a tener compromiso. Entonces, capaz que sea en la parte de la gasometría es otra cosa. En edema cerebral es porque justamente ha habido un aumento de la presión intracraneal. Cuando lleguemos al tema del traumatismo, va a comprender mejor cuando vaya investigando que el oxígeno, una ventilación adecuada al paciente, va a ofrecerle una forma de tratar justamente esa presión intracraneal que está en aumento porque está el edema comprimiendo el tejido. Ahora, por supuesto, todo esto tiene su, no voy a exagerar, pero creo que
de ventilar y tal vez tener límite de la gasometría que esté mejorando un poco. No puedo yo exagerar nada. La dosis tiene que ser adecuada para uno, no puedo sobrepasarme de cierto límite. Bien, entonces, esto es lo que corresponde al ventilador manual, mal llamado AMBU para todos. ¿Cómo se debe manejar este equipo? Existen dos formas. Cuando hay un solo operador, cuando la mano del operador es grande, entonces yo puedo hacer, digamos, hacer una compresión de la máscara externa como dibujo una C y una E volcada. La C va a ser la que va a comprimir hacia abajo y la otra parte de la E volcada va a suspender la mandíbula, para que de esta manera yo pueda ejercer una buena presión para que no salga el aire por los laterales, yo pueda ventilar al paciente con la otra mano de forma tranquila. Pero si tengo la mano pequeña como son las manos de las mujeres, yo debo utilizar, no puedo hacer las dos cosas juntas, yo debo buscar un auxiliar para que se dedique como ven acá, a comprimir la valva solamente, y otra persona me va a dar la ventilación. Entonces esto, dependiendo de la persona, pueden hacer o con un operador o con dos operadores. Esta maniobra de Selig es interesante que la conozcan. ¿Por qué? Porque esta maniobra de Selig va a ser con que cuando yo tenga que ventilar a un paciente desde Montero hasta Santa Cruz, va a demorar 1 hora, y el paciente está ventilándose con este equipo. Estamos haciendo nosotros con que al ventilar el aire va a ir a la parte digestiva y va a haber justamente un problema de gases que va a estar el estómago lleno de aire, flatulencia, y por lo tanto esta maniobra, ¿en qué consiste? Consiste en comprimir el cartílago cricoideo a la parte posterior. ¿Para qué? Para que me cierre la luz del esófago y la ventilación solamente vaya gran parte a la parte respiratoria y no me complique pasando mucha cantidad de ventilación a la parte digestiva. Entonces aquí van a ver, aquí también ustedes el esófago abierto. Utilizando la maniobra ya tenemos acá nosotros un bloqueo de la parte del esófago. Entonces yo puedo utilizar esta maniobra cuando tengo un recorrido largo y no hay quien intube. Yo puedo ventilar al paciente con más facilidad utilizando esta maniobra de Selig. Es la compresión entonces del cartílago cricoideo a la parte posterior. Por supuesto, está contraindicado utilizar esta maniobra en pacientes que esté despierto o que tenga sospecha de lesión de la vía aérea o que tenga vómito activo también. Esto tenemos que evitar, o que tenga un cuerpo extraño. Rápidamente, esto es otra parte del equipo que debemos conocer, que son las láminas del laringoscopio. Estas láminas del laringoscopio tenemos una lámina curva y una lámina recta. La lámina curva estamos para usar solamente en los pacientes adultos. La lámina recta, que es justamente para usar en los pacientes pediátricos. ¿Por qué razón? Ustedes saben que la anatomía del pequeño tiene una lengua muy voluminosa comparado con la cavidad oral. Entonces, utilizando esta lámina recta, va a ser fácilmente para comprimir la lengua, yo pueda, el pilote también comprimirla y pueda observar fácilmente la cuerda para la intubación. En cambio, en los adultos, yo puedo utilizar esta de Macintosh, que es la curva, y que donde debe utilizarse la punta, en la vallécula. Lo que es la vallécula es justamente el surco formado por el pilote y la base de la lengua. De esta manera, en ese punto, tengo más facilidad para hacer movimientos fáciles y pueda tener una buena visión en la parte de la cuerda. Eso también es bueno que sepan que hay que saber articular y desarticular un laringoscopio. Esta lámina que estamos hablando anteriormente se articula con la base del laringoscopio y al hacer un contacto se va a iluminar, digamos, la lámina, la lamparita que está en la parte distal, y voy a tener por lo menos una buena visión
para ver los puntos anatómicos que puedan facilitarme la técnica. Aquí está lo que hablamos anteriormente, fíjense ustedes, la lámina de Miller que es recta va a hacer porque la lengua se pare y tenga una visión más correcta. La Macintosh, estamos hablando que la parte distal va a ir al surco de la vallécula, que es la parte del surco anatómico que hemos dicho. Aquí tenemos ya la luz y otras cosas también que deben saber es que el mango del radioscopio debe ser manejado con la mano izquierda. No puedes decir, no, es que tengo más fuerza con la mano derecha porque yo no veo nada. En cambio aquí existe un canal de trabajo que me va a permitir identificar adentro. Otra forma también que debo hablar es justamente los tubos que voy a utilizar. Acá tenemos dos tipos de tubos, uno con balón y otro sin balón. La parte pediátrica, la parte más estrecha de la vía respiratoria, estamos hablando que tiene una forma de túnel, y la parte más estrecha está en la cartílago cricoideo, a ese nivel. Cuando se intuba un paciente pediátrico, entonces el tubo va a ir cabalmente al surco como un embudo y se va a quedar exactamente a nivel del cartílago cricoideo en ese límite. En cambio, en los adultos, la parte más estrecha de la vía respiratoria baja no son las cuerdas pasa la cuerda y aquí tenemos que el tubo tiene un espacio libre a su alrededor y por lo tanto ese espacio lo tengo que cerrar. ¿Y cómo lo voy a cerrar? Utilizando un balón inflable, como ven en la parte distal, un balón inflable que se infla por este conducto. ¿Para qué? Para que obstruya ese espacio que quedó libre alrededor. Bien. De acuerdo a estudios, este balón que se está inflando no debe pasar de 21 a 22 milímetros de mercurio de presión para que no provoque en la mucosa lesiones. Por lo tanto, si yo inflo demasiado a este balón, voy a producir posteriormente un cuadro inflamatorio, una alteración posterior en el paciente, cicatrices o puede haber una estenosis. Entonces, yo tengo acá que saber que no debo inflar demasiado este globo. Y como hemos dicho, 21 a 22 milímetros es el límite, yo no voy a medir en este momento cuánto de presión estoy metiendo. Entonces, para esto se ha diseñado, acá tenemos un baloncito azul, que es por donde ingresa el aire por acá, y prácticamente este baloncito es de control. ¿Para qué me sirve? Que yo el aire que coloque por acá, dicen los autores que no debe tener una textura muy tensa y que debe ser comparable más bien a la textura de la tensión que tiene mi lóbulo de la oreja. Entonces, si yo inflé demasiado, tengo que desinflar para que este baloncito tenga esta textura más o menos. Y con eso ya estoy tranquilo de que he colocado la cantidad suficiente para que me cierre ese espacio. Acá tenemos, fíjense ustedes, en la parte que corresponde a cómo yo debo inflar por acá, y este baloncito va a ser mi guía. Aquí se infla y yo posteriormente veo qué textura tiene este baloncito de acá para saber que hemos colocado de forma adecuada. Nos quedamos aquí y vamos con la asistencia.